Gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces, en realidad vamos a continuar lo que veíamos en la clase anterior, que tenía que ver precisamente con la tipicidad, ¿verdad? Y dijimos en su momento que el tipo o la tipicidad es la segunda categoría o el escalón, como ustedes quieran llamarle, del análisis estratificado del delito. Primero la acción, luego la tipicidad. La tipicidad es una categoría muy importante porque opera como filtro. Acá en el análisis de la tipicidad pueden quedar por el camino muchas conductas. Y por lo tanto, no es necesario que lleguen hasta el análisis final, ¿verdad? Que lleguen a la culpabilidad o a la antijuridicidad. En el tipo, vimos que además de una clasificación, también encierra en general dos aspectos. Un aspecto que se conoce como el aspecto externo o como la parte objetiva, y un aspecto que se conoce como la parte subjetiva o la parte interna. Como está marcado, ¿no? Acá están pudiendo visualizar en la pantalla. Pero incluso que la vamos a agrandar, cosa que también facilite. Ahí está mejor, ¿verdad? ¿Se ve un poco mejor así? Sí, se ve mejor, profesor. Se ve mejor, bárbaro, gracias. Le decía que dentro de la parte objetiva se integra con determinados elementos. Esos elementos son los que tenemos acá en pantalla, por un lado, los que hemos mencionado en alguna oportunidad también, y los que vamos a desarrollar a partir de ahora. Pero es importante que puedan visualizar que cada una de las partes que integra el tipo tiene características diferentes y tiene elementos que lo integran en forma diferente. Con relación a la parte objetiva, lo primero que aparece en realidad son los sujetos. Los sujetos del cual ya hemos visto en alguna que otra oportunidad, que en realidad es el sujeto activo, que se le llama, o el sujeto pasivo, son aquellos, o es aquel el que realiza la acción típica. El sujeto activo, perdón, es aquel que ejecuta el acto consumativo del delito, y en ese caso también se le llama o se le denomina autor, o el sujeto activo también es el que colabora en el proceso de ejecución del delito, que también se le conoce como coautor. Esa colaboración puede ser de distintas maneras, pero que ya se van a analizar cuando se trate específicamente la coautoría, que está más adelante en el curso. Pero se puede ir sabiendo ya que, de acuerdo al aporte que se realice en el proceso de ejecución del delito, va a depender la calificación que cada partícipe tenga, y también va a depender la pena. Porque si el aporte es igual o similar al del autor, bueno, responderá con la pena del coautor, que en los hechos para nuestro código es igual, la del autor o del coautor. Debería tener alguna diferencia, ¿no? Por algo se diferencia, pero son la misma. En la práctica suele concederse cierta benignidad a la pena que se le adjudica al coautor. Pero legalmente es igual, no hay diferencias. Lo que sí hay diferencia es de la pena con el cómplice. Ahí sí, porque ahí se castiga de la tercera parte a la mitad de la pena. ¿Por qué? Porque el cómplice en realidad es aquel que participa, pero que lo hace con un aporte menor o con un aporte circunstancial o colateral, si se quiere. Vimos también en su momento
que los sujetos activos se le denomina simple o compuesto, de acuerdo a que tengan una condición especial, como por ejemplo funcionario público, o un juez o un abogado. En esas hipótesis se les llama sujeto activo calificado. ¿Sí? Lo recuerdan, ¿verdad? Y el sujeto activo simple significa que cualquier persona puede cometer un delito. Esto es importante tenerlo presente, aunque parezca obvio, porque uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no todo? ¿Cualquiera puede cometer cualquier? No, ¿cualquiera puede cometer cualquier delito? No. Hay delitos que pueden ser cometidos por cualquier persona, eso es distinto. Matar, homicidio, pues sí, cualquiera puede matar. Hurtar también, estafar también. Pero cometer peculado, por ejemplo, solo lo puede realizar alguien si es funcionario público. Si alguien realiza una conducta similar a la de peculado, por ejemplo, apropiarse de una cosa indebida, que es algo similar, no es lo mismo, similar, entonces no comete peculado, comete apropiación indebida. Pero el peculado o la concusión, por ejemplo, solamente pueden ser atribuidos a alguien que ostenta la calidad de funcionario público. Por otro lado, en el marco de los sujetos activos también pueden ser plurales, ¿no? En aquellos casos en donde la norma establece el delito, ¿no? La tipicidad, que solamente es un delito que puede ser realizado por varias personas, como por ejemplo en los casos de asonada o de asociación para delinquir, donde la estructura típica del delito implica ya la pluralidad de personas. ¿Sí? Una asociación para delinquir por lo menos tiene que tener 2 personas. Una asonada tiene que tener 4, asociación, después algún otro tipo de delito también vinculado con la subversión, etcétera, es múltiple. Por otro lado tenemos los sujetos, o el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es en realidad el titular del bien que se menoscaba, ¿sí? O el bien protegido por la norma. El sujeto pasivo generalmente es una persona física, y en algunos casos es también el Estado, es decir, podríamos decir que es una persona jurídica, porque, o a veces es múltiple incluso, porque hay delitos que afectan a la integridad física de la persona, pero también afectan al Estado. Entonces a veces hay una pluriofensividad de los bienes jurídicos. Después hay algún debate relacionado con algunos sujetos pasivos especiales. Por ejemplo, las personas menores de 18 años. Si el debate es, o la pregunta es, si pueden ser considerados o no sujetos pasivos de un delito. ¿Y por qué se debatía eso? Y bueno, porque el menor no tiene el estatus que tiene el mayor, y por lo tanto, depende también la edad que tuviera, podría en algunos casos ni siquiera internalizar la ofensa, como por ejemplo en las hipótesis de la difamación, una injuria, ¿no? Qué sé yo, supongamos un caso extremo, pero que alguien se acercara a un recién nacido y le dijera una serie de improperios, qué sé yo. Entonces, bueno, obviamente que una persona recién nacida no puede internalizar el valor de la ofensa, ¿no? Por lo tanto, el debate transitaba por saber si también podía ser sujeto pasivo, en ese caso en particular. Pero la doctrina entiende que sí, y es natural que sea así, y prácticamente es unánime la consideración de que pueden ser sujetos pasivos también los menores, porque independientemente que en algunos casos puntuales, como el que yo les acabo de decir, sin embargo, los menores son representados por sus progenitores, y por lo tanto son los progenitores los que pueden actuar si entienden que en algún caso se está lesionando algún derecho. Los que pueden y deben, ¿no? Además, si se puede estar lesionando algún derecho del menor, por ejemplo. Por lo tanto, obviamente que pueden ser sujetos
pasivo, sin ningún tipo de dudas. En los dementes se planteaba lo mismo. Si una persona que no tiene conocimiento o está afectado, digamos, su voluntad y su conciencia por una enfermedad psiquiátrica o psíquica, bueno, pasa lo mismo que con los menores, lo único que en lugar de ser los padres que pueden, digamos, reclamar la tutela de los derechos, en este caso es el curador, porque un demente lo representa un curador, ¿sí? Todas las personas mayores que no tienen conciencia ni voluntad, o que tienen voluntad pero no tienen conciencia, de acuerdo a la entidad o la enfermedad que parezcan, son representados por los curadores. Después, en el marco, bueno, perdón, y también otros sujetos pasivos, que se generó también algún debate en algún momento de si los difuntos podían ser sujetos pasivos. En realidad, el difunto no puede ser un sujeto pasivo porque no es persona. El difunto tiene un estatus diferente desde el punto de vista jurídico, que en realidad no ha sido definido, ¿no?, en nuestra legislación. Más allá de que existe por ahí en algún congreso de ciencias, no jurídicas, pero ciencias médicas, que han considerado al cadáver como una cosa. El cadáver es una cosa. Pero claro, es considerado una cosa desde el punto de vista médico, no desde el punto jurídico, ¿no? Porque cosa jurídicamente es algo que puede, es una aprehensión, ¿no? La cosa susceptible, por ejemplo, una cosa mueble susceptible de aprehensión. Entonces, desde ese punto de vista, una persona fallecida no es sujeto pasivo, precisamente por lo que decíamos que no es persona. Eso no significa que no se proteja la memoria, o que si alguien atenta contra los restos de la persona, no tenga también un reproche punitivo. Lo que pasa es que ahí cambia, y en todo caso es lo que se llama un delito de vilipendio de cadáveres. Raúl, estás levantando la mano, adelante. Sí, ahora usted estaba profundizando con eso el tema del difunto, y me quedó un poquito más claro, ¿no? Porque del tema, a ver, porque hay veces que hay consecuencias, ¿no? Con el tema del tratamiento o la memoria de algunas personas, o con el uso que se puede dar también, por ejemplo, cuando, no, acá en Uruguay no se ha dado mucho, pero creo que sí que hubo un caso con un cráneo humano que una vuelta lo sacaron de un cementerio y se andaba vendiendo, o no sabían, o apareció, creo que apareció en un contenedor de basura, y se generó toda una polémica porque no sabía de dónde era, y bueno, y después sacaron conclusión que se había sacado de algún cementerio, y quién sabe con qué fin paró ahí. Sí. No sé si camina eso, si es sujeto activo, si va por ahí. Si es decir, sí, obviamente. Tengo un familiar, claro, tengo un familiar en una urna y faltan restos, digo, no sé si viene por ahí la parte del sujeto pasivo. Si se puede... el sujeto pasivo, Raúl, lo que, como decíamos, es el titular del bien jurídico protegido por la norma. En este caso, no puede ser titular de ningún bien de los establecidos en forma genérica, porque no es una persona, y al no ser persona no puede estar protegido en ese sentido. Pero eso no quiere decir, como decíamos, que su memoria sí esté protegida. Ahora, la memoria de quien lo ejercen los familiares. En el caso que tú planteás, o en el caso, qué sé yo, que alguien un día vaya, un familiar, al cementerio y encuentre que la puerta del sepulcro esté violentada, y bueno, y un cajón por fuera, y que le hayan profanado el cadáver, también puede presentarse, en ese caso, a denunciar el hecho y a proteger lo que es la memoria del muerto, a través del vilipendio.
Hay muchos casos que ocurren así, porque sobre todo en algún cementerio, el cementerio particularmente del norte, que es donde se conocen más historias en ese sentido, pero en el museo también, pero que se han profanado tumbas para robar, dije robar, hurtar, ¿no? Para sustraer cosas de los dedos, por ejemplo, de los cadáveres, por ejemplo. Fabián, adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas ¿Sabe que tardes. ahora estaba haciendo memoria? Yo no sé si fue el año pasado o el anterior, que había habido un caso ahí en el Hospital de Clínicas, en la Facultad de Medicina, que unos estudiantes antes de se recibieron y se sacaron fotos con un cadáver. Sí. Eso quiere decir, entiendo entonces, de que eso tuvo consecuencias penales, porque supongo que sacarse fotos y jugar con un cadáver, más allá de que la persona no estaba identificada y era una persona que vivía en la calle y no tenía familia, supongo entonces de que configuró un delito eso, porque además fue muy mediático ese caso también. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, recuerdo, no en detalles, pero en forma general. De todas maneras, creo que ese caso en particular, creo que se terminó archivando porque se argumentó que no fue una cuestión ofensiva ni contra la memoria de la persona, ni contra los eventuales familiares que pudiera tener, sino que, bueno, fue una broma de muy mal gusto, realmente. Me parece que terminó por eso. En ese caso, lo que se les hizo, se les suspendió el tema del título por un tiempo. Ellos recién se habían recibido y no iban a poder ejercer por un tiempo, no me acuerdo cuántos meses, pero sé que se lo suspendieron el título por unos meses. Sí, sí, creo que fue una cuestión administrativa, me parece, algo por el estilo, pero sí, fue por ese lado, exactamente. Bien. Después, en el marco precisamente del tipo objetivo que estamos hablando, también hay otros elementos que lo integran, que es el objeto material, o el objeto material personal. El objeto material es sobre quien recae la cosa. Fabiana, no sé si tú mantenés levantada la mano o te olvidaste de bajarla, pero... No, me olvidé, ya la bajo, profe. Dale. No, tranquila, dale. El objeto material, por ejemplo, puede ser el celular, puede ser el dinero, ¿verdad? La cosa material sobre la que recae la ofensa. Pero también puede ser un objeto material personal. ¿Por qué? Porque la afectación o digamos, el proceso de ejecución de un delito puede también recaer sobre la persona, en el sentido que a veces es sobre la persona directamente cuando alguien golpea con un puño y provoca una lesión, o dispara, ¿no?, contra una persona y le quita la vida. En otros casos puede ser también la persona donde se le pide que le entregue las pertenencias. Entonces, en esos casos se llama objeto material personal. Y, como dice acá en pantalla, en algunos casos puede coincidir o no con el titular del bien jurídico protegido. Porque, por ejemplo, cuando alguien sustrae supongamos, una rapiña en una estación de servicio, el objeto material de sustracción es el dinero, pero el dinero no pertenece al cajero, ¿no?, salvo que el cajero sea el dueño, normalmente es un empleado. En ese caso hay un objeto material personal, y el dinero en realidad pertenece al titular de la empresa, de la estación de servicio, por ejemplo, que es el que sufre el daño, efectivamente. La pregunta, ¿puede coincidir objeto material y objeto material personal entre una persona y otro? Si puede coincidir. Bueno, sí, puede coincidir, sí. Puede coincidir, desde luego, puede coincidir. ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué puede coincidir? Está bien lo que tú decís, está bien lo que tú decís. Y a mí me parece de repente que puede llegar a conseguir, si bien el dinero, digo, no, se considera propio a veces, según
la característica de quien la tenga y demás. Digo, por ejemplo, si a uno lo amenazan y le sacan la billetera, por ejemplo, el personal de uno, el dinero que tú tienes en la billetera es tuyo. O sea, me parece que ese es un ejemplo de repente que podría llegar a aplicarse, ¿o no? Sí, perfecto, perfecto, Manuel, es exactamente igual. Allí coincide la titularidad del patrimonio, que es en definitiva lo que se tutela, y justo en esa oportunidad también es la persona, el titular de ese mismo. Por lo tanto, pueden coincidir sin ningún tipo de problema. Es correcto, así como tú decías. Y además el objeto material, etcétera, también tenemos el verbo nuclear. El verbo nuclear es muy importante porque, como ocurre en una oración cualquiera, ¿verdad? En la gramática, en el idioma español, en el vocabulario común y corriente, el verbo implica la realización de la conducta. Entonces, supongamos en el delito de homicidio, el verbo nuclear es quitar, ¿no? Porque el homicidio del 310 es cuando se quita la vida a una persona. El que con intención de matar dice diera muerte. El verbo nuclear es dar. Entonces, es importante visualizar el verbo nuclear porque allí, de acuerdo a la conjugación del verbo nuclear, nos va a dar la pauta si estamos en presencia de un delito en grado de tentativa o de un delito consumado. En el ejemplo que estamos analizando, el homicidio, el que con intención de matar diera muerte, si ya se dio muerte, entonces quiere decir que el delito está consumado. Pero si la conjugación de ese verbo es que está dando muerte, por ejemplo, porque está encima de la persona, propinándole golpes de puño o puñaladas, etc., pero en ese momento llega alguien y evita que se le quite la vida, entonces el verbo nuclear no llegó a conjugarse efectivamente y por lo tanto hay un homicidio, un homicidio en grado de tentativa. María Victoria, tú que estás levantando la mano, te agradezco si puedes prender la cámara, por favor. Hola, profe, ¿cómo estás? Estoy desde el celular, a ver, porque justo estaba llegando a mi casa, dame un segundo. ¿Se ve? Sí, perfecto, perfecto. Adelante, María Victoria. No me quedó claro lo anterior, lo del objeto, las dos, la diferencia entre los dos. Ah, bueno, claro, muy bien. La cuestión es así. Cuando se lesiona un bien jurídico, supongamos el patrimonio, en los tradicionales y tristemente célebres delitos de hurto, el hurto es el apoderamiento de una cosa ajena. Cuando se trata de un hurto común y corriente, de, qué sé yo, de sustraer un celular ante la distracción de una persona que lo dejó arriba de la mesa, o el hurto de un vehículo, por ejemplo, en la vía pública, etc., allí lo que ocurre es que se está en presencia, el objeto material es la cosa mueble. El auto es cosa mueble, el celular es cosa mueble. Y en ese caso, el objeto sobre el que recae la afectación al bien jurídico es la cosa en sí misma. Pero puede ocurrir que también esté presente en el auto una persona, el dueño, el titular. O también puede ocurrir que la amenaza del celular para la entrega esté presente el dueño allí, o el dinero. ¿Sí? Y por lo tanto, en esos casos, lo que se visualiza, lo que se dice técnicamente, que el objeto personal es la persona sobre la que se le está solicitando la entrega del bien, y el objeto material es el dinero o la cosa mueble por el cual se sustrae. Bien, ahora sí. La diferencia. ¿Te quedó claro, María? Sí, ahora sí, muchas gracias.
Bueno, espectacular, con muchísimo gusto. Adriana, adelante, si podés prender la cámara, te agradezco. No, no, claro, sí, sí, por supuesto. La diferencia entre el hurto y la rapiña, sin ningún tipo de dudas, son los medios típicos de la violencia o los medios típicos de la amenaza. En el caso de una rapiña puede coincidir el objeto material personal con el objeto material mismo, desde luego. Pero esa es el punto, sin duda, que es así como la diferencia es esa, Adrián. No sé si satisfizo la respuesta. No, no, por supuesto, está muy bien, sin ningún tipo de dudas, es así. Se diferencia por los medios típicos, sin duda alguna. El ejemplo procura simplemente visualizar distintas etapas o circunstancias que se pueden dar, porque digamos, el hurto también, cuando uno sustrae algo sin violencia, incluso sin que la persona esté presente, se considera que es un objeto material. Y cuando está presente la persona, es objeto personal del mismo. Manuel, adelante. Profesor, perdone que interrumpa, Manuel, perdóname que interrumpa. Me está Dale. escribiendo una compañera que dice que no tiene acceso, que no puede ingresar. Ajá, bueno. Perdón la interrupción, No, está bien. Luis, ¿estás tú con...? Sí, si podés ponerme como confitrión. Poneme como confitrión. Ah, bueno, dale. Pará. Está Luis, pero poneme como confitrión si querés. Perfecto, ahí te puse, Alejandro. Y Nancy creo que Está también, Luis, ¿no? está Luis. Ah, Está Luis también. pero- Perfecto. Adelante, Manuel. Y María Victoria, no sé si tú mantenés la mano levantada o te olvidaste de bajarla. Adelante, Manuel. Profe, no, sí, lo que me quedó un poquito ahí en el tintero el tema, ahora la parte que dijo del verbo nuclear. La diferencia, no me quedó bien ahí, no sé si lo podrás de repente Sí, explicar sí, nuevamente. claro, cómo no, con muchísimo gusto. El verbo nuclear es lo que identifica la conducta. En todos los tipos penales vamos a encontrar una referencia al sujeto, que se individualiza, como vimos, el qué, casi todos comienzan con ese giro gramatical, y luego vamos a encontrar justamente lo que es el verbo nuclear, que es lo que va a enlazar la conducta con alguna otra actividad o medio respectivo. Entonces, poníamos el ejemplo del delito de homicidio, porque el verbo nuclear es dar, en ese caso es dar muerte. Entonces, para poder determinar el estado del proceso de ejecución de ese homicidio, es necesario establecer si se ha conjugado o no el verbo nuclear. Porque si ya se dio muerte, entonces, como decíamos, el delito se ha consumado. Si el sujeto activo comenzó a dar muerte, por ejemplo, comenzó a golpear al sujeto pasivo, aún no ha dado muerte, aún no ha conjugado el verbo nuclear, y por lo tanto, la calificación es un delito de homicidio en grado de tentativa. Si nosotros pasáramos, por ejemplo, a otro tipo de delitos, supongamos el incendio. El incendio es suscitar una llama peligrosa, el verbo nuclear es suscitar. Entonces, allí es necesario saber, bueno, más allá que el incendio es un delito de peligro, ¿no? Pero lo importante es poder visualizar que el verbo implica la conducta. Entonces, aún en el incendio, si alguien, suscitar quiere decir encender, ¿sí? Si alguien enciende fuego, por ejemplo, entonces a partir de ahí se analiza si se conjuga o no el verbo nuclear.
Lo mismo ocurre en cualquier otro tipo de figuras. En todas vamos a encontrar la existencia de un verbo, que va a significar precisamente el accionar y el desarrollo de la conducta. Perfecto, gracias, profe. Con muchísimo gusto. Georgina, adelante. Profesor, buenas tardes. Buenas El tardes. tema del verbo nuclear, entonces es como lo que marca la acción principal, delito en delito. Dependiendo del delito, por supuesto, va a cambiar el verbo. Claro, obviamente. Dependiendo del tipo penal, va a ser distinto el tipo de verbo, obviamente. Sí, sí. Es la acción principal, vamos a decir. Claro, no? claro, es la acción que lleva adelante el sujeto activo. Por eso ejemplificamos con el homicidio, pero, qué sé yo, cualquiera podemos considerar en el abuso de autoridad para los detenidos, el verbo nuclear implica, digo que es el artículo 286, ¿no? Sí. Por ejemplo, textualmente dice: el funcionario público encargado de la administración de una cárcel, de la cuestión traslado, condenado a arrestar a que cometiera con ellos arbitrarios. Entonces, el verbo nuclear es cometer. Ahí está. Cometer actos arbitrarios. Bien. Entonces, uno cuando quiera saber en qué estado de evolución está el delito, tiene que ver, preguntarse, bueno, ¿lo cometió? Bueno, si cometió actos arbitrarios, entonces ya estamos en presencia de un delito consumado. Si todavía no cometió los actos arbitrarios, porque, qué sé yo, por ejemplo, pensemos que está preparando, no sé, un látigo para agredir al preso, al detenido, bueno, está en un proceso previo, entonces aún no ha llegado a... en la preparación, vamos a ver. No ha llegado a conjugar el verbo nuclear. En la preparación. Por ejemplo. Infraganti. Por ejemplo, es así. Sí, el hurto, el que se apoderara de cosa ajena, sustrayéndolo a su tenedor, para apoderarse otro se apodere. Entonces, si aún no se ha sustraído la cosa ajena, ¿sí? Es tal cual, es así. El verbo es lo que marca el desarrollo de la conducta. Generalmente hay algún micrófono que está prendido, por favor, les agradezco si lo pueden bajar, o si no, Alejandro, limitalos y después cuando quieran hablar lo vemos. Limitalo a todos. Bien, vieron que acá yo les decía el otro día que no teníamos, no estaba, perdón, pero vamos a ver lo otro que nos estaba faltando. Tiene que ver con los elementos normativos, los elementos ocasionales. Perdón, hay alguien que está con el micrófono abierto, por favor, tomen conciencia que están en un curso y que están afectando a otras personas. Así que les agradezco, puedan bajarlo, y cuando quieren, saben que pueden intervenir. Bien, les decía que también dentro del tipo objetivo hay elementos ocasionales. Esos elementos ocasionales quiere decir que no están siempre presentes, ¿no? Como le dice la palabra, son ocasionales, a veces sí y a veces no. Y eso depende de varios aspectos. En algunos casos porque el tipo penal refiere exclusivamente a los tiempos, por ejemplo, de guerra, como son algunos de los tipos penales que refieren a la soberanía del Estado, ¿verdad? O al orden interno. Que solamente se penalizan si hay una situación en particular. Pero después hay otros que también son ocasionales dependiendo de la forma en que se realizan, porque hay determinados delitos contra la administración pública, por ejemplo, que se cometen en la medida en que se ejerce el cargo. Entonces, como ejemplificamos acá también, es por la razón del cargo. ¿Sí? Es la forma, ¿no? Un ejemplo es el fraude, pero otro puede ser la concusión, etcétera, el cohecho. Después, por supuesto, bueno, los tradicionales y tristemente célebres medios típicos de la violencia o la amenaza, que es en el caso de la rapiña o eventualmente también de la extorsión,
Y además hay elementos ocasionales también de lugar. Por ejemplo, cuando los tipos penales refieren, supongamos, a la sustracción de un hurto en la vía pública, entonces que se penaliza mayormente si es públicamente. O en el ejemplo que tenemos acá en pantalla, el ultraje público al pudor, para poder calificarse como delito, es necesario que el ultraje público sea precisamente algo expuesto al público. Y la exposición al público es en un lugar determinado, ¿sí? Por lo tanto, elementos ocasionales. Y después tenemos elementos normativos. Miguel, estabas levantando la mano, te agradezco si puedes prender la cámara, por favor. Disculpa, profe, pero se me rompió justo hoy la webcam. Ya voy a conseguir otra y me vas a ver con cámara. Dale. A preguntar, no entendí bien qué son los elementos ocasionales. ¿Me podés explicar de vuelta qué sería? Sí, claro. Los elementos ocasionales son aquellos que aparecen en forma intermitente. No necesariamente van a estar siempre en el tipo penal, sino que solamente van a estar en algunos tipos penales. Entonces, por eso ejemplificamos en el caso de los medios típicos, por ejemplo, la violencia va a estar solamente en el caso de la rapiña, o en el caso de la extorsión, o en el caso del copamiento. Es ocasional, porque si el sujeto, en lugar de cometer una rapiña, decide apoderarse de cosa ajena, pero sin violencia, va a poder sustraer lo mismo, o capaz que otra cosa equivalente, pero ese medio ya no va a estar presente. Por lo tanto, es ocasional. Y también decía lo mismo con relación a algunos tipos penales que requieren de la existencia de la identificación de lugares. Por ejemplo, disparar en poblado, se requiere estar en un poblado, un lugar, ¿no? Que es un delito también. O lo que decíamos del momento de la guerra. Para determinados delitos contra la soberanía en el Estado, se castiga si están en tiempo de guerra. Por lo tanto, son ocasionales. Lo ocasional, reitero, implica algo que no se da siempre. Disculpe, profesor. Muchas gracias. Perdón, y si esos elementos ocasionales, o sea, se genera y se produce ocasionales, no se... Que si no hay elementos ocasionales, puede haber otros. Y no necesariamente. Por eso es que son ocasionales. Pueden no estar. No están. No significa. Perfecto. Les decía también que hay otros elementos que integran el tipo objetivo y que son los elementos normativos y los elementos descriptivos. Los elementos normativos son aquellos que requieren de una valoración por parte del intérprete, ¿no? Particularmente por parte del juez. ¿Valoración qué significa? Que es necesario recurrir a otra ciencia o es necesario recurrir a otra disciplina para obtener el concepto. Por ejemplo, cuando hablamos de documento, es necesario, bueno, más allá que el documento en el derecho penal podemos extraer alguna referencia típica, pero para saber lo que es un documento se necesita recurrir, por ejemplo, a decretos que lo establecen, o se necesita recurrir a otro tipo de ley que establece qué es el documento, etc. Entonces, es interpretativo de parte del juez. Lo mismo, por ejemplo, cuando se trata de un acto arbitrario, como tenemos acá en pantalla también. Es necesario determinar qué es el acto desde el punto de vista funcional y qué implica la arbitrariedad. Entonces, lo mismo también
por ejemplo, el concepto de rectitud es un concepto valorativo porque para determinados delitos que tienen que ver con aspectos de orden sexual, para saber si se vulnera o no el bien jurídico, hay que interpretar, ¿no?, si la rectitud o el concepto de mujer honesta actualmente es el mismo o no que Irureta-Goyena planteó cuando propuso la creación del Código Penal en 1934. Entonces, obviamente que ha cambiado desde el punto de vista cultural los conceptos. O lo mismo que si fuera una justa causa, ¿no? El concepto de justa también requiere de una valoración. Entonces, vamos a encontrar aspectos de esta naturaleza que tienen que identificar que son aspectos normativos. Ahora dentro de un rato vamos a ver como una especie de autopsia, ¿no? Nosotros le decimos de un tipo penal donde hacemos referencia a cada uno de estos, pero es importante, bueno, que lo sepan desde luego de antemano. Y después están los tipos descriptivos. Aquellos descriptivos son, por contrario censo a lo que veníamos diciendo, en realidad que no necesitan una valoración. Porque cuando, supongamos, en el caso del hurto, ¿no?, aparece que el hurto agravado es cuando se ingresa a un edificio, bueno, todo el mundo sabe lo que es un edificio, por ejemplo. Entonces, no hay por qué requerir una ciencia distinta. Sustraer también, todo el mundo sabe, ahí está el verbo, ¿no? Sustracción, todo el mundo sabe lo que es sustraer. ¿Sería como hechos notorios, profesor? Sí, es como hechos notorios, por ejemplo, por hechos, conocimientos y lenguaje popular, que todo el mundo sabe lo que es una biblioteca, lo que es un ave, etc. Entonces, no necesitan ningún tipo de valor. Por eso son descriptivos, punto. Describen determinada conducta, describen la conducta ordenada o la conducta prohibida. Y allí es donde nos encontramos, por ejemplo, que también hay algunos tipos penales que son considerados el tipo básico. Que el tipo básico es aquel que marca la pauta, desarrolla la conducta, y que después va a dar lugar a otros tipos que están conectados con ese, pero que son denominados, por ejemplo, el tipo agravado. Entonces, supongamos, en el caso del homicidio, el tipo básico es el artículo 310. Que se limita a decir el que con intención de matar diera muerte. Es básico, ¿no? Es sencillo. No se complicó mucho el legislador, ¿no? Que con intención de matar diera muerte. ¿Bien? Pero luego, en el artículo 311, allí cambia, entonces aparece como si fuera un agravante, por ejemplo, el de la muerte con veneno, el de la muerte de un pariente, la premeditación, etc. Entonces, es un tipo agravado o es un tipo agravado. Después también están las atenuantes, es lo contrario, ¿no? Entonces, la atenuante es cuando se establece a texto expreso, por ejemplo en el hurto, cuando se sustrae algo de poco valor, ¿sí? De manera que también dentro del tipo hay distintas graduaciones. Y vamos a pasar acá a otro aspecto. Pero antes, Andrea, está levantando la mano, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Se escuchan? ¿Qué tal? No sé, es una duda, pero no sé si es correcta. En los normativos no entra cuando se hace solicitud de peritos, ¿verdad? No, en absoluto, en absoluto. De ningún tipo de perito, porque no tiene... Eso no entra allí. Está. No, para es nada. normativo, específicamente normativo. Exactamente, son normativos. Acá es exclusivamente reducimos el análisis a una cuestión técnica en el escritorio del juez, por decirlo de alguna manera, o en el escritorio del jurista, del abogado, de la abogada, del estudiante. Perfecto. Es una cuestión limitada, reducida a un análisis esencialmente legal, exclusivamente. El caso de un perito implica... No, está bien. El caso de un perito implica ya una cuestión de orden procesal, porque ya estamos durante el desarrollo de un proceso, y eso es otra etapa. Acá todavía no hemos llegado, ¿sí? A ese punto. Y les quería decir algo, pero bueno, no sé, se me pasó, ahora ya se me va a venir otra vez. Raúl, dime. Profesor, dentro del agravante que usted marcó el 311, también entraría, por ejemplo, algunas leyes especiales, por ejemplo, el femicidio sería un agravante. Sí, también, desde luego. Así que las leyes especiales también entran todo dentro del agravante con lo que es el femicidio, pero
no sé qué otra normativa Sí, sí, es la perfecto, Código Penal. sí, pero el femicidio no es una ley especial. El femicidio está específicamente establecido en el Código Penal, en el artículo 312, numeral Pero, 8. está bien, está dentro del código, pero ¿por qué colocaron mayor pena? Porque tengo entendido que colocaron una mayor pena por fuera del código. ¿Por qué se votó? No, tiene fuera del código, no hay nada. No hay nada. Está reducido a lo que establece el 312 y en el numeral, creo que 8, no estoy ahora bien seguro, pero creo que es el numeral 8. Esa es la pena que corresponde y esa es la conducta descrita. ¿Me permitís? Sí. ¿Me permitís una aclaración Sí, al claro. alumno? Quizás lo que le llama la atención que fue establecido por una ley. Cuando la ley específicamente dice incorpórase al artículo 312 del Código Penal y ahí te redacta como numeral 8, pasa a estar incorporado al código. Pero sí fue creado por una ley. No estaba en el código original de Violeta Goyena. Es reciente. Pero cuando dice incorpórase, lo mismo ocurrió con la ley de urgente consideración que creó nuevos tipos penales, como el tipo de agravio a la autoridad, por nombrar alguno, lo incorporó al penal. Como tanto, si tú compras un código nuevo, el delito de femicidio, podrá compartirse o no, ahí está el problema. Como un agravante. Pero fue creado por ley, pero se incorporó al código. Sí, perfecto. A diferencia de, por ejemplo, la ley de estupefaciones. Bien, tengo el código de antes de la ley. Creo que esa es la confusión que tienes tú. Yo tengo el código antes de la ley. Lo mismo ocurre con la ley de urgente consideración, que creó algunos tipos penales, agregó algunas agravantes, con pena de penitenciaría por delito de receptación, por ejemplo, tener un chaleco antibalas o algún objeto de la policía, lo incorporó como un agravante en algunos casos, en otros casos creó un tipo penal específico y están incorporados al código. Pero fue creado con una ley del siglo XXI, por decirte algo. Sí, perfecto. Perdona, José. Te agradezco. No, al contrario. Así queda un poco más claro. Clarísima la explicación, Alejandro. Yo les decía el otro día que en estas diapositivas no aparecía el bien jurídico, pero en realidad, si ustedes recuerdan, cuando dijimos que había cuestiones comunes a todos los delitos, en el tipo vimos que una de esas cuestiones comunes es el bien jurídico, que ahora lo traemos a colación precisamente porque el bien jurídico requiere, si se quiere, una particular abordaje. En primer lugar, el bien jurídico es necesario en todas las figuras penales porque es lo que va, en definitiva, a determinar si se afecta o no la conducta de un tercero. Para eso, lo que se denomina bien jurídico, que ahora vamos a definirlo y analizarlo, transitó por muchos caminos, ¿no? Antes de llegar a lo que hoy se conoce en forma general, pero hubo debates, por ejemplo, en el caso de Feuerbach, que forma parte de la evolución del bien jurídico, que consideraba que la teoría de los derechos subjetivos, es decir, que el bien jurídico en realidad era algo inherente a la personalidad humana, y el legislador lo que hacía era reconocerlos exclusivamente, pero no los creaba. Luego, por ejemplo, Birbau en realidad fue el primero que estableció el concepto a partir de considerar que el delito no se limitaba a la infracción de la norma exclusivamente. No era suficiente, por ejemplo, decía Birbau, que alguien se apodere de una cosa ajena, sino que para considerar la existencia de un delito, además de apoderarse de algo ajeno, también era necesario verificar si se había o no violentado o lesionado el bien jurídico que lo tutela. Y de ahí creo que el ejemplo, me parece que el otro día lo hacíamos referencia, de el hurto de la sustracción de una papa frita al McDonald's. Entonces, de acuerdo a la visión de Birbau, encaja perfectamente bien, porque
él decía, bueno, no es suficiente, ¿no? Si por ejemplo, si Bilbao viviera hoy y analizara esa situación con los McDonald's, diría, bueno, no es suficiente con sustraer una papa frita al McDonald's. Lo que hay que verificar es si la sustracción de esa papa frita lesionó el patrimonio de la empresa. Como una papa frita no puede lesionar el patrimonio de una empresa, y mucho menos de McDonald's, entonces allí no se puede considerar la existencia de un delito. Luego, Carvinding. Carvinding parte desde otro punto de vista. Dice que en realidad el bien jurídico es todo lo que el legislador considere de valor para la comunidad, ¿no? De inmanencia, que emana de esta, emana de la ley, emana de lo que el legislador. El bien jurídico para Carvinding sería todo lo que es valioso a los ojos del legislador, ¿no? Entonces, es un poco peligrosa esta postura, porque el legislador podría considerar cualquier cuestión que entendiera a determinados fines, y a partir de ahí, bueno, considerar que se debería perseguir. Me da la impresión que la postura de Feuerbach es más garantista, y además, si pasamos en la evolución, nos vamos a encontrar que von Lis va a retomar el aspecto de alguna manera trascendental, considerando que el bien jurídico es un interés propio del hombre y no un producto del ordenamiento jurídico. Lo cual, bueno, es más garantista, como les decía, ese concepto. Ahora, otros abordajes, como por ejemplo Claude Roxin, considera el bien jurídico a partir del análisis de los principios constitucionales. Y esto para mantener una coherencia con su sistema, porque Claude Roxin, funcionalista moderado, pero integra dentro de la acción y dentro de la tipicidad justamente la política criminal, ¿no? E integra los principios constitucionales como base de la afectación. Y luego, bueno, tenemos en la Constitución de la República el artículo precisamente 10, que indica que las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público, ni perjudican a un tercero, ¿no? Que están exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, atacar el orden público implica reconocer el menoscabo a algún bien jurídico y perjudicar a un tercero. Cuando se perjudica a un tercero, cuando se menoscaba lo que la ley tutela, ¿no? Entonces, por lo tanto, qué sé yo, si alguien expresa un epíteto a otro, pero no llega a menoscabar el honor, entonces no está perjudicando a un tercero. Por lo tanto, esos comportamientos están exentos de la autoridad de los magistrados. ¿De dónde surgen, bueno, estos bienes jurídicos? ¿Y cuál es la fuente de derecho? Bueno, hay distintas posiciones también de valores sociales, de intereses colectivos, ¿no? De la vida humana mismo. Pero en general son cuestiones de orden cultural. El legislador extrae de la sociedad mismo, de los debates sociales, culturales, lo que entiende que es necesario proteger. Y hay muchas formas de proteger cosas, ¿no? O bienes o derechos. Pero desde el punto de vista penal, la manera de proteger es jerarquizar algo, dándole un estatus de bien jurídico y asignándole la respectiva pena. Porque eso es lo que hace el bien jurídico. Cuando se considera a algo un comportamiento que debe tutelarse, es la posibilidad de asignarle determinada pena. Zaffaroni, por ejemplo, él parte de la base que en realidad el bien jurídico es una relación de disponibilidad, que también ha sido seguido por mucha doctrina, incluso hasta por la jurisprudencia, ¿no? Una relación de disponibilidad entre el sujeto y el objeto del cual es titular. Y esa relación de disponibilidad, lo que implica en definitiva
o lo que Zaffaroni quiere decir con esta posición, es que en realidad no es que se afecte el patrimonio en sí, sino lo que se afecta, cuando hay un hurto, por ejemplo, sino que lo que se afecta es el derecho a la persona a poder disponer de ese patrimonio. Porque, claro, si a alguien le sustraen el dinero, ingresan al domicilio, le llevan, qué sé yo, los ahorros que tenía debajo de la cama, bajo el colchón, etc., entonces el bien jurídico no es el dinero en sí mismo, sino que lo que privan del derecho de esa persona a poder disponer de ese dinero que había ahorrado para comprar su casa, para viajar, etc. Por eso se parte de la base del concepto, ¿verdad?, de bien jurídico, concepto de disponibilidad entre el sujeto y el objeto del mismo. De la misma manera que se dispone del honor, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a los delitos de injuria o de difamación, en realidad uno puede afectarse el honor, ¿no? Porque supongamos que alguien haga un mea culpa, ¿no? La doctrina, este ejemplo ha sido ya sostenido por muchos autores, ¿no? Después de los manuales que vean, etcétera, pero, por ejemplo, si alguien que es infiel, supongamos, ¿no? Un buen día decide, porque está arrepentido, ¿no? y decide pararse en la plaza pública con un megáfono, contar todas sus infidelidades y decir lo que ha hecho y con quién lo ha hecho, está afectando el honor, está afectando su honor, pero en realidad no puede pedir una tutela al Estado porque se está afectando el honor. Distinto es si alguien ofende a otra persona, entonces allí sí, porque está afectando la posibilidad de disponer de su honor en procura de la salvaguarda de las agresiones. Nadie tiene por qué soportar epítetos injuriosos, etcétera, o agravios de un tercero. Pero si alguien lo hace por cuenta propia, entonces allí no hay afectación al honor, como en el ejemplo que planteamos. Después hay hay quienes sostienen también si todos los bienes son disponibles. Ejemplo. Bueno, sí, en realidad todos los bienes son disponibles. Porque hay quienes han cuestionado, bueno, la vida no es disponible. Bueno, la vida es disponible también, desde luego, porque cada persona disponemos de nuestra vida en cada decisión que tomamos. Cuando uno dispone de ir a estudiar a la facultad, está disponiendo de su vida en ir a determinado lugar. Cuando uno desea realizar algo, un viaje, está disponiendo también de su vida. Por supuesto que todos los demás también son disponibles, el patrimonio, etc. Incluso cuando alguien decide suicidarse, también está disponiendo de su vida, por ejemplo. Este vínculo, esta relación de disponibilidad, en definitiva, es importante tenerla presente porque a la hora de analizar una conducta, no solamente hay que preguntarse, ¿no?, lo histórico, lo que ya vimos, si esa conducta, si hay una acción, sino además, cuando pasemos al tema de la tipicidad, si esa conducta es típica porque lesiona o no un bien jurídico, ¿no? Y a partir de verificar si lesiona o no un bien jurídico, allí al análisis de la tercera categoría, que es la antijuridicidad. Hay algunos otros aspectos que están bien vinculados con el tema del bien jurídico, pero que en realidad hacen referencia a la evolución. Esto va a quedar como todo lo demás que queda en EVA después de la clase, y que yo se los sugiero para que los puedan leer por su cuenta y poder avanzar un poco más en la clase de hoy, referente a algunos puntos en particular que me interesa poder decirles como ayuda para el próximo parcial. Hay aquí una pregunta, si el bien jurídico, si la moralidad es un bien jurídico o no, etc. Pero son fácilmente
y algunas cuestiones realmente atípicas y raras, ¿no? Pero ya la moral no es un bien jurídico, desde luego que no lo es. El bien jurídico cumple funciones. Importante esto. Merezca ningún reproche. Sistemática, porque los bienes jurídicos se agrupan en el Código Penal. Ustedes saben que la parte especial del Código Penal tiene 13 títulos, y cada uno de esos títulos agrupa determinadas figuras delictivas. ¿Sí? El delito contra la propiedad, la rapiña, el hurto, el copamiento, los delitos contra la fe pública, certificación de certificados, falsificaciones, etcétera, y así sucesivamente. Es una cuestión sistemática. Y fundamentación, ¿no? Por lo que decíamos, el delito en realidad, o las figuras delictivas, apuntan, ¿no? a que haya una gran dañosidad social, y no cuestiones insignificantes, que en realidad poco afectan o no tiene sentido la persecución punitiva. Y después también una cuestión de legitimidad, en el sentido de que para poder determinar la existencia de un tipo penal, es necesario determinar que esa protección esté tutelada por la ley, ¿no? Y esté respaldada por la Constitución. De manera que en relación al bien jurídico, lo importante, lo que retengan, son las funciones que cumplen, el concepto de bien jurídico y algún aspecto vinculado también a la evolución del mundo. Después, estos aspectos que lo tienen acá en pantalla, en todo caso, les sugiero pueden hacer una lectura. También subimos un trabajo del profesor Chávez, que allí trata sobre estos puntos en particular, y está muy claro, como él lo plantea, ¿no? Sí, acerca de los negocios ilícitos, acerca de la criminalidad bagatela, que un poco está conectado con el principio de insignificancia, etc., y además el tema de los delitos de peligro, ¿no? ¿Cuáles son los bienes jurídicos en los delitos de peligro? Bueno, hay una interesante frase de Ferraioli, ¿no? El programa de derecho penal mínimo apunta, ¿no?, a una deflación de los bienes penales, ¿no? Y por lo tanto, una reducción de las prohibiciones legales. Esto quiere decir, en pocas palabras, que lo importante es que si se van a crear delitos, se crean aquellos delitos, aquellas figuras penales que realmente sean de gran dañosidad para la colectividad, para el colectivo, y que no haya creación de delitos insignificantes, como por ejemplo, qué sé yo, la otra vez se creó el delito de captación de socios para instituciones de asistencia media colectiva, ¿no? Entonces, cuando iba una persona, uno salía de la facultad, bajaba por Tristán Narvaja, y se encontraba con una persona y decía, vas para el Banco de Previsión Social. No, porque si te vas a inscribir en una sociedad, yo te inscribo. Bueno, eso después se convirtió en un delito. Después se suprimió, porque se dieron cuenta que era un disparate. Pero Ferraioli, en definitiva, apunta, ¿no?, a elevar el criterio del legislador. Bueno, ahí como siempre les dejamos algún cuestionario. Pero yo les decía que tenía algunos otros aspectos que me interesa tratar, y vamos a volver a lo que estábamos planteando con relación a la tipicidad. Acá teníamos un poquito de la dispositiva actual. Acá lo que les decía, ¿no?, una cronología o una especie de autopsia de lo que es una figura penal. En este caso elegimos el copamiento, y como ven, hay flechitas donde se apuntan, ¿no? Si esto fuera un juego, por ejemplo, le diríamos, bueno, a ver, ¿cómo llenan el espacio vacío el qué? ¿No? Entonces, ¿qué vendría a ser el qué? Bueno, y ahí el sujeto activo simple, ¿no? Lo mismo en cada una de las flechitas, ¿no? Hay una prueba en EVA
que se llama el horcado. Está muy buena, está interesante. No sé si lo han hecho, alguna vez algún profesor se lo ha puesto, pero es donde hay una palabra que se escribe solamente la cantidad de letras, nada más, ¿no? Porque yo qué sé, si uno pone hurto, pone 5 espacios, ¿no? Y abajo hay una figura de un horcado, entonces ustedes tienen que ir colocando las letras. Cada vez que erran, se equivocan una letra, aparece la cabeza, ¿no? del cuerpo, y así sucesivamente. Si le erran 6 veces, marcharon porque están todo el cuerpo y están horcados, ¿no? Entonces eso equivale. O acá es algo parecido, ¿no? Lo que se procura, por ejemplo, la violencia o la amenaza, ¿qué es? Es el medio típico, ¿sí? El apoderarse, verbo nuclear, ¿no? La cosa, mueble, ¿qué es? El elemento normativo, ¿por qué? Porque es necesario establecer, interpretar qué es cosa, por ejemplo, ¿no? Y acá el elemento subjetivo para aprovecharse uno o para aprovechar otro. Después también el elemento ocasional del lugar. En este caso, ¿no? Que planteaban, ¿qué quería decir? Bueno, cualquiera fuera el lugar, que éste se consumara. Porque había una discusión si antes el copamiento era exclusivamente en el domicilio, o podía ser en cualquier lugar, en la cajuela del auto, o en qué sé yo, en una carnicería donde se congelaba la carne, etc. Y entonces se puso, el giro gramatical fue en cualquier lugar. Se podía hacer en cualquier lugar. Y después también la pena, ¿no? 8 a 24 horas de penitenciaría. Tengan en cuenta lo que dice abajo, también, no sé si lo ven, o esto que está acá lo obstruye, pero vieron que dice mecanismos amplificadores del tipo. Esto se conoce, ¿por qué? Porque los mecanismos amplificadores implica que se puedan castigar, además del autor, a otros partícipes del delito. Los mecanismos amplificadores son la tentativa y la coautoría, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante acá es que puedan vincularlo a lo que estamos analizando, que es el tipo, ¿no? Por eso es amplificador del tipo. ¿Qué quiere decir amplificador? Bueno, que gracias a los mecanismos amplificadores se puede, por ejemplo, en el caso de la tentativa, penalizar aun cuando el sujeto activo no haya consumado el delito. Si alguien no mató, pero, supongamos, disparó el arma y impactó a 5 centímetros de la cabeza, no lo mató. Pero la intención fue dar muerte. Entonces, gracias al mecanismo amplificador de la tentativa, se puede castigar. Si no, de lo contrario, no hubiera ningún resultado. ¿Sí? Y se acuerdan el artículo, ¿no? del Código Penal, el artículo 1, y el artículo 3, que es necesario la realización de resultados. Entonces, el mecanismo amplificador implica extender la responsabilidad a otro. Lo mismo decía en el caso de la autoría, de la coautoría. Si quien realiza la sustracción, que es el autor, pero hay otro que lo ayuda, si no fuera por la habilitación de mecanismos amplificadores, no se podría castigar al coautor, o no se podría castigar al cómplice, ¿verdad? Que es el que está afuera esperando. Bueno, yo la verdad, estamos acá, tenemos muy pocos minutos todavía, pero nos va a dar el tiempo por lo menos, porque yo quería plantearles el aspecto dentro del tipo penal, vimos un elemento objetivo y nos tocaba analizar el elemento subjetivo. El elemento subjetivo implica dos aspectos, ¿no? O está vinculado con el dolo y está vinculado con la culpa. Reitero, dentro del tipo distinguimos elementos objetivos y subjetivos. Los objetivos ya los vimos. El subjetivo implica ahora analizar el dolo. El dolo es la intención que una persona tiene de realizar un delito, ¿sí? Es un término, en realidad, que más que nada aparece con el finalismo, porque antes se denominaba la intención. El causalismo, von Lys hablaba de la intención ajustada al resultado. Son sinónimos, pueden utilizar indistintamente, pero es importante, no está de más que sepan por qué uno y otro. El dolo es la intención, es la conciencia y la voluntad de realizar el tipo objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona actúa con dolo
cuando se proyectó una finalidad sabiendo los contenidos del tipo objetivo. Por ejemplo, sabe que, en el caso de querer matar a una persona, sabe, ¿no?, de quién es el sujeto pasivo, sabe que es una persona. Sabe que, por ejemplo, si dispara un arma, ¿no?, en este caso, ¿no?, si dispara un arma, sabe que la persona a quien mata es una persona humana. Lo sabe, tiene conciencia de eso. Y sabe también que si dispara el arma va a causar la muerte. ¿Cómo se comprueba en la práctica? Bueno, en realidad se considera suficiente que el autor haya considerado la posibilidad, ¿no?, de provocar un resultado. ¿Sí? Por lo tanto, ¿por qué? Porque en realidad no se puede saber, el dolo es algo subjetivo, interno. El juez no se puede meter en la cabeza, no puede abrir un agujero en el cráneo y ver a ver cómo actúa, no lo puede hacer. Entonces se deduce. Por lo tanto, se considera que si una persona que realiza una acción era posible la producción del resultado, actuó con dolo, ¿no? El dolo solamente puede inferirse de circunstancias externas, y esas circunstancias externas son las que dan lugar a considerar si existe o no una voluntad dirigida a realizar el tipo objetivo. Ahora, para que se considere el dolo tiene que haber conciencia y tiene que haber voluntad. Las dos cosas. Si falta uno u otro, ya no, el dolo se suprime, ¿sí? Acá esto está muy vinculado a la teoría del error. Y está vinculado al error de tipo, que en realidad, yo francamente, lamentablemente no nos va a dar el tiempo, pero yo les traía hoy para analizar el caso del error de tipo, lo que ocurrió con Alec Baldwin, ¿no? ¿Se acuerdan? El actor hollywoodense que mató a la fotógrafa, a la directora de fotografía, a raíz precisamente de un error, ¿no?, en el arma. Pero vamos por partes, igual vamos a ver todo lo que nos podemos acercar. Tenemos el dolo directo, por un lado, y por otro lado, tenemos lo que se conoce como el dolo eventual. Dolo directo, dolo eventual. En el dolo eventual, la diferencia, en realidad es igual que el dolo directo, es igual. La única diferencia es que en el dolo eventual, el resultado no es de producción necesaria. ¿Me entienden? No necesariamente se tiene que terminar con el objetivo. El dolo eventual, más allá que hay algunos autores, hay un planteamiento de Rigi, Esteban Rigi, autor argentino, es muy interesante porque en realidad él dice, y él plantea, que en realidad lo eventual es el dolo, se plantea, en realidad lo eventual no es el dolo, según lo que él dice, porque el dolo siempre es una voluntad que es direccional, lo que es eventual es el resultado, ¿verdad? Y está bueno el planteo que él hace. Lo cierto es que para la doctrina, cuando se habla de dolo eventual, implica que una persona se haya representado la posibilidad de realización de un daño. Y a pesar de esa representación, a pesar de eso, reitero, igual continúa el desarrollo de su objetivo. Supongamos el ejemplo de una persona, alguien quiere vender un cuadro, ¿no? Una persona vende un cuadro, lo vende como legítimo, pero se representa la duda que pueda ser falso, pero igual lo vende. Entonces, allí decimos que estamos en presencia, si después resulta ser falso, ante un delito de estafa
a título de dolo eventual. ¿Sí? Porque se representó la posibilidad de un daño. Si quieren, vamos al ejemplo más clásico y tradicional de toda la vida, de todos los manuales, que es el ejemplo del cazador. Un cazador va con un amigo, otro compañero de caza, y en determinado momento se separan, y que uno de ellos cree ver, atrás de unos arbustos, un león, o un, qué sé yo, bueno, si quieren hacerlo más auténtico, una mulita, ¿no? Acá nosotros no tenemos leones, un carpincho, ¿no? No sé qué otra cosa se puede cazar acá, pero bueno, un chancho jabalí, perfecto, un chancho jabalí, espectacular. Bueno, supongan ustedes que un chancho jabalí que mueve unos arbustos y uno de los cazadores cree que es el compañero, cree que es el jabalí, pero se representa la posibilidad que también puede ser el compañero, que esté cerca. Y no le importa, dispara igual. Entonces, ahí uno no puede, y mata al compañero, porque no era el chancho jabalí, era el compañero que estaba ahí. Entonces, uno no puede decir que actuó, que es un homicidio a título dolo directo, obviamente porque no tuvo la intención de matar al compañero. Pero esa posibilidad de representación que tuvo, y que no inhibió para que continuara adelante, de acuerdo a una de las teorías, que es la teoría denominada de la voluntad, implica que asintió la muerte. Se representó que podía estar él y no le importó. Ese no importar implica un asentimiento. ¿Sí? Por eso se dice que se actúa en forma egoísta. Se representa la posibilidad del hecho y igual, de todas maneras, actúa igual. Hay otra teoría, que es la teoría de la representación, ¿no? La teoría de la representación cambia en el sentido de que dice, bueno, el dolo eventual es suficiente con conocer que lo que se hace tiene un riesgo sin importar si lo quería o no. Entonces, en el caso del cazador, ¿no? Digo bien, o en el caso del vendedor de la obra de arte, es suficiente con que exista ese riesgo latente, que sea falso o que el compañero esté a unos metros de distancia. ¿En qué se diferencia una y otra? Bueno, si uno piensa en la teoría de la voluntad, que es la de la representación y el asentimiento, está muy ligado a lo que se conoce con lo que es la culpa consciente, lo tenemos a la izquierda, que es una de las preguntas que la doctrina se ha formulado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué es la culpa consciente? Nosotros todavía no vimos lo que es la culpa, en realidad estamos recién en el elemento dolo, ¿no? Pero lo hemos coqueteado con algún concepto en algún momento. ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa es la imprevisión de un resultado previsible. Ahora, la culpa se divide en culpa inconsciente y culpa consciente. En este caso, la culpa consciente o con representación implica que una persona realiza una actividad a sabiendas, reitero, a sabiendas, representándose que esa actividad puede traer una consecuencia lesiva para un tercero. E igualmente la lleva adelante. Pero ¿cuál es la diferencia con el dolo eventual? Es que en este caso, el sujeto activo que se representa esa posibilidad no quiere, ni se le pasa por la imaginación que vaya a haber un resultado lesivo. El ejemplo clásico es el del lanzacuchillos de un circo. El empleado del circo que se ocupa, ¿no?, de hacer esta prueba, y generalmente uno lo visualiza con una chica o una señorita que se queda frente a un panel y donde en algunos casos hay globos a su alrededor, donde lanza los cuchillos y va cada uno de ellos explotando al lado, el globo explota, ¿no? Y queda cerca de la cabeza, del cuerpo, etc. Bueno, quien lanza el cuchillo se representa la posibilidad de un daño.
pero para él piensa que es imposible que vaya a ocurrir, si no, no lo haría. Nadie le haga trabajar a algún lugar pensando que va a matar a la gente. Piensa que es imposible. ¿Por qué? Por su pericia, porque sabe, porque está entrenado, porque lo ha hecho 1000 veces y no le va a ocurrir. ¿Sí? Pero a diferencia del dolo eventual, en este caso no hay ningún egoísmo. En el dolo eventual sí. En el dolo eventual, si lo pasáramos al dolo eventual, diríamos, bueno, yo voy a tirar los cuchillos y si la mato, no me interesa. Esa es la diferencia. En uno, la representación del daño es egoísta porque a pesar de eso continúa, y en el otro, la representación es subjetivamente improbable. El sujeto no quiere bajo ningún concepto ni lo pretende. ¿Sí? Ahora... Profesor, perdone. Sí, cómo ¿Y no. cómo se demuestra ese egoísmo, vamos a decir? Bueno, por las declaraciones, por la forma en que se indaga, cómo ocurrió el hecho, y la persona va relatando. Entonces se infiere a partir del relato y de las circunstancias de hecho, que efectivamente alguien actuó con dolo eventual, ¿no? Supongamos. De esa manera, de esa manera. Sí, una chumbera en Tacuarembó. Sí, bueno, por ejemplo, ese es otra posibilidad también, es otro caso, desde luego. Habría que ver también en los aspectos de la culpabilidad, ¿verdad? Si eso no es culposo. Pero bueno, sí, lo traemos como un ejemplo más. Es importante que puedan distinguir el aspecto cognitivo del aspecto volitivo, que es lo que veníamos diciendo, pero que tanto es abarcativo para el dolo directo como para el dolo eventual. Es necesario, es importantísimo conocer. Si uno no conoce lo que está haciendo, si no conoce que está matando a la gente, si no conoce que lo que hace es sustraer de una cosa ajena, entonces no se puede reprochar. Es necesario que se conozca y que se quiera, las dos cosas. Se quiera matar, que se quiera sustraer, que se quiera incendiar algo, ¿no? Y que se conozca que lo que se está incendiando es una casa o es un bosque, lo que se está matando es una persona. Eso es fundamental para determinar si estamos en presencia de un dolo, de un delito doloso. ¿Por qué? Porque estas son simplemente otras imágenes que hacen referencia a lo mismo. ¿Por qué? Y acá tenemos, y llegamos a la parte del error de tipo, que lamentablemente, le digo sinceramente, con dolor en el alma, no llegamos a desarrollarlo, porque no quiero abusar de los tiempos, quiero cumplir con el tiempo asignado, pero el error de tipo es algo donde el sujeto, alguien desconoce alguno de los elementos del tipo objetivo. Desconoce. Allí hay un error, ¿sí? Y hay muchos ejemplos, pero yo les traía a colación justamente el caso de Alex Baldwin, porque, bueno, ha conmocionado al mundo entero, ¿no? Una persona, incluso, miren, yo, la verdad, es un minuto nada más, no voy a abusar mucho más, pero, francamente, lo tenía acá, a ver si...
¿Están viendo acá esto que les... ¿Están viendo? No, profesor. No, No. lo vemos ustedes nomás. Esperen un poquito, esperen un poquito. Ay. Esta es la representación, ¿no? de lo que pasó. Fue algo que se hizo después recreando lo que pudo haber ocurrido. ¿Vieron que le entregan un revólver? En este caso. Esta es la escena del hecho, ¿no? Y acá se muestra dónde estaban los que estaban filmando, dónde estaba la fotógrafo. Tengan en cuenta, acá cuando... Ustedes pueden ver, ¿no? Están viendo, ¿no? En este momento. Sí, sí, profesor. Sí, profe, se ve todo. Acá están viendo cuando alguien le entrega el arma. ¿Sí? Bueno, guarda el arma. ¿Ya? Y allí es una acción que va a realizar y dispara contra la gente que estaba allí en el escenario. No es contra otro actor, que es lo raro, ¿no? Ahora vamos a ver. ¿No? Acá es un análisis, bueno, del tipo de las balas, etcétera, de lo que ha ocurrido. Pero la verdad, esta secuencia tiene mucha importancia por lo que les voy a decir ahora, de un análisis normativo. Bueno, ahí impacta en la segunda persona, que era el director de cámara, ¿no? Ahora, yo les quiero... El error de tipo. Allí el actor recibe un arma. Y él, cuando hay un error de tipo, se excluye el dolo. Se excluye. ¿Sí? ¿Por qué se excluye el dolo? Porque no tiene conocimiento. Al recibir el arma, no tiene conocimiento de que esa arma tenía unas balas de verdad. Entonces, a partir de allí, y a partir de lo que se afirma acá, hay muchos aspectos que están relacionados con lo que venimos viendo. Por ejemplo, si para establecer el dolo se requiere conciencia y voluntad, acá no se tenía conciencia de que había balas que eran de verdad, ¿sí? Había un error, una creencia errónea, una ignorancia de lo mismo. Había un error en creer que las armas tenían balas de salva. Este es un elemento objetivo, es un elemento objetivo, es un error sobre el elemento objetivo del tipo. Ahora, fíjense ustedes, si me permiten, acá lo que dice una de las personas intervinientes, ¿no? A ver si lo relacionan con las teorías del nexo causal, que son hay muchos culpables, ¿no? Dice, hay muchos culpables. Era la persona que aguantaba el arma, de no haber sido disparado por él, ella seguiría con vida, ¿no? Fíjense lo que dice, si no hubiera disparado el arma, seguiría con vida. Y después dicen, tiene una gran responsabilidad, pero dice, pero hay otros, ¿tá? Y eso va a tratar de evaluarse, justamente entre todos los responsables de esta tragedia, ¿no? Si ustedes recuerdan, esto lo conectamos con las teorías del nexo causal, sobre todo y particularmente con la teoría de la equivalencia de las condiciones, porque si ustedes leyeron el material, se van a dar cuenta que en la teoría de la equivalencia de las condiciones, todos son responsables de todos, porque asemeja un hecho, ¿no? Y una conducta y el comportamiento de uno
a los demás porque dice que son equivalentes. Entonces, de acuerdo a lo que dice este señor, que en realidad yo creo que lo que menos estaba pensando, obviamente, era en la teoría de la equivalencia de las condiciones y en un curso de Derecho Penal ni nada por el estilo, pero lo que dice es tal cual de lo que oportunamente planteó el causalismo, de considerar que todos eran responsables. ¿Por qué? Porque él lo dice acá, va a responder por todos los que son. Hay muchos culpables, dice, ¿no? La persona que aguantaba el arma, que no debe haber sido, si no hubiera sido disparada. Ustedes recuerdan que en la teoría de la equivalencia de las condiciones se partía de una fórmula hipotética, que era suprimir una condición. Si se suprimía y el hecho no se producía, entonces quiere decir que ese hecho y esa persona era el responsable. Entonces acá si uno suprime el arma, obviamente no hay disparo. Si no hay disparo, entonces quiere decir que el responsable sería el actor, por ejemplo. Pero además también sería responsable el que le dio el arma, porque si no le hubiera dado el arma, tampoco el actor hubiera disparado, tampoco hubiera una muerte. Entonces, vieron cómo la importancia de lo que les quiero tratar de transmitir, cómo juega el factor teoría, interpretación de las teorías en la parte de la parte general del derecho, y cómo a partir de las teorías se puede llegar a determinar o excluir la responsabilidad. Pero además, cómo juega el error de tipo, que lo pudimos explicar, pero muy vagamente, lamentablemente por el tiempo que teníamos. Pero bueno, por lo menos, no sé, quise acercarme todo lo que podía, y bueno, recuerden que tenemos el chat para mantenernos en contacto, sobre todo particularmente de acá al martes. Mañana, con esto termino, mañana durante el día, en realidad ya van a tener a la vista las características del parcial, también todos los temas, y seguramente algún otro video que los ayude también a poder bueno, entender algunos de los temas que quedaron pendientes, ¿no? Que estos días que no tuvimos clase. Natalia, adelante. Profesor, no, yo le quería consultar si usted va a abrir un espacio en EVA, porque en mi caso yo voy a pedir constancia para el trabajo el día del parcial. No, pero ya está abierta, Natalia. En el día de hoy ya se abrió un foro donde tú puedes allí entrar, y ya con los datos que te pedimos ahí ya te lo vamos a mandar. Ah, bien, gracias. No, por favor, con muchísimo gusto. Bueno, estamos recontrapasados, no quiero abusar de los tiempos de nadie, pero si yo de mi parte estoy a disposición por si alguien desea hacer una consulta, la que fuera, con muchísimo gusto. Muchas gracias, profesor, me retiro. Bueno, perfecto. Gracias, Bueno, que pasen todos ustedes muy bien. Un saludo como siempre y un agradecimiento a mis compañeros de cátedra. Profesor, un segundito, quería hacer una pregunta. Gracias, profe. Fin de semana. Perdón, ¿alguien decía algo? Yo quería preguntarle algo. Usted mencionaba recién que iba a subir nuevo material en videos, ¿no? Bueno, es altamente probable, sí, decía eso, que era altamente probable. Pero Sí. esos materiales nuevos que va a subir, ¿van a ir para el parcial también? Bueno, sí, porque en realidad lo que hacen estos videos lo que procuran es simplemente ayudar a fortalecer los conocimientos de los textos que ya tienen en EVA, donde allí se describen de una forma muy precisa todas las teorías de cada uno, causalidad de causalidad, la causalidad de la imputación objetiva. Eso perfecto. Es explicándolo la bibliografía de esos Sí, temas. Pensé que iba a ser temas nuevos. Pensé que eran temas exactamente, es un poco lo que hicimos con la acción. Son videos muy cortos, de 10 minutos, 12 minutos, que lo que hacen de alguna forma es concentrar lo que ustedes ya tienen en los textos. Pero lo pueden ir estudiando, obviamente, lo tienen que estudiar en los textos también. Perfecto, bien entendido. ¿Está? Perfecto. Bueno, en lo demás entonces les mando un saludo, Alejandro, un abrazo. Gracias, profesor. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Y bueno, nos estamos comunicando. Buen fin de Gracias semana. a todos, muy amable.